Está con nosotros la doctora Lina Portillo Mendoza. Ella es coordinadora hospitalaria de donación de órganos y tejidos del Hospital de la Cruz Roja Mexicana. Doctora, bienvenida. Gracias, buenos días. Gracias. Y bueno, yo me quedé impresionada con este tema y con esta pregunta quiero empezar. Yo no sabía, y a lo mejor muchos de los que están en casa tampoco, que donar órganos es tácito. Todos somos donadores de órganos hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente. La Ley General de Salud menciona que todos somos donadores hasta no demostrar lo contrario. Entonces, cuando uno está en el hospital, solamente aborda a la familia de la persona fallecida para buscar la no revocación del tácito. Una no revocación que tiene que ser escrita, solamente con el testimonio que esta persona le ha dado a su familia. ¿De qué manera se puede demostrar? Nosotros tenemos documentos en donde la familia tiene que firmar el consentimiento, a pesar de que la donación es tácita, va a ratificar la voluntad de la persona fallecida. Ahora, ¿esta donación de órganos se hace ya que esta persona ha perdido la vida o se hace en vida? La puede hacer de las dos formas. Por eso, bueno, les traje suficientes credenciales para que todo el mundo lo llene. Ya somos donadores, sin embargo, lo ratificamos teniendo con nosotros en nuestra cartera una tarjeta de donación. Como esta que tiene. Exactamente. Como es esta. Doctora, ¿cómo ha cambiado la cultura de la donación en nuestro país? Porque también este tema es muy cultural y no estamos acostumbrados ni siquiera a hablar del tema. Sí, exacto. Bueno, no, ya ha cambiado bastante. Muchísima gente ofrece la donación cuando les han dado la noticia de que su familiar ha fallecido o que tiene muerte encefálica. Inclusive también ahora no hablamos, la ley habla de pérdida de la vida, no habla de muerte, habla de pérdida de la vida. Y dice la pérdida de la vida ocurre cuando se presentan los siguientes datos. Esto obviamente para quitar este estigma quizá, ¿no? Esta marca de que la gente escucha muerte, inmediatamente te llega así como, no, yo no hablo de esto. Claro. Pero entonces qué bueno que ahora ya se puedan utilizar los órganos o tejidos blandos de personas que fallecen para otras que están en vida que lo necesitan urgentemente. Sí, se pueden beneficiar más de 100 personas cuando una persona dona en la situación de muerte encefálica. Es decir, puede donar el corazón, los pulmones, el hígado, los 2 riñones, las 2 córneas, hueso, piel. Inclusive se dona miembro superior. Cruz Roja tuvo la primicia de obtener los primeros miembros superiores a nivel Latinoamérica hace unos 6 años. Impresionante. Sí. ¿Podría darnos usted entonces un estimado del porcentaje de cómo se ha beneficiado ahora pues la sociedad con esta campaña, esta manera de motivar a las personas a que puedan formar parte de prolongar la vida de alguien más digamos en un año? ¿Cuánto más Cada vez aumentamos? existen más personas que desean donar los órganos, pero lamentablemente la demanda ha sobrepasado la tan pequeña oferta que existe. Todavía existe mucha negativa y es lo que queremos incentivar y motivar a la población para que sepan que la donación es algo hermoso, es elaborar el duelo en una forma sana. La familia se queda con la tranquilidad de que varias partes de su cuerpo, de su familiar, van a devolver la vida y con calidad de vida a muchísimas personas. Doctora, ¿cualquier persona podría ser donadora? Cualquier persona, siempre y cuando no tenga una enfermedad transmisible. Ok, pues muchísimas gracias por esta información. Gracias, doctora. Gracias. Cualquier otra información que necesiten está en los teléfonos de Locatel. Ahí, por supuesto, les pueden dar mucho más información al respecto. Muchas gracias, doctora. Que tenga buen fin de semana. Gracias.